Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Johnny y Maca? Qué gusto verlos después de tanto tiempo y a los millones de escucha que nos siguen semana a semana. Estamos en otro capítulo de Darnos Cuenta, bonito nombre, ¿cierto? Y por fin tenemos de regreso a Johnny, ¿cierto? Después de esa gira mundial por la paz que, que hizo, ¿cierto? Y también a la Maca que eh, por, ¿cómo lo digo? Por influencia del Johnny, ¿cierto? Le cambió la agenda la semana pasada. Pero ya estamos reunidos todos nuevamente acá, ¿cierto? Para seguir conversando, indagando, de manera bien ñoña, ¿verdad? Pero esperamos que es saludable para nosotros y para también los miles de personas que nos siguen y nos escuchan. O deberíamos decir, esas miles de personas que siguen y escuchan a la Maca, ¿cierto? Que la Maca es No es nuestra- así, a los tres. El último capítulo ha estado teniendo cada vez más visitas también. tu meditación, digámoslo, Maca, es tu meditación. El que no lo ha escuchado, que vaya a verlo ahora. Se está Y, autopromocionando. Yo sabía que esto iba a seguir peor, digamos. oye, lo que no habíamos dicho, que además Johnny trajo un container de regalo para todas las personas que se sumaron al canal, porque dijo, todos los nuevos suscritos regalo. Empezaron a suscribir personas. Yo no dije eso. Esto es una invención tuya, César. No Pero es sí, yo así. pensé que ya la caja por container venía con regalos, ya la dejaste despachada desde China para acá. Eso debe Por, ser, pues sí, debe estar así como en despacho, claro. por favor, editar esto. Por favor, editar esto. Ya, como yo soy el editor, no lo editaré. No se va a editar. Oigan, pero bien, pues, Maca, tú tenías un tema preparado hace un rato ya, ¿cierto? Y así que por favor te escuchamos. Cuéntanos. Gracias. Vengo a hablarles de nuevo de dolor. Le cambié un poquito el tema Ujú. porque iba a hablar con con los distintos tipos de soledad que hay y cómo la misma enfermedad te va aislando y cómo el mindfulness te puede ir ayudando un poco a eso. Y de ahí me devolví entera y dije, no, antes de llegar a eso, me gustaría seguir conversando y reflexionando un poco sobre el dolor como tal, pero esta segunda flecha que tendemos a realizarnos. Este, ¿a qué me refiero? Si es que alguien no ha escuchado el término de la segunda flecha, que tenemos un dolor que es inevitable. Puede ser físico, puede ser emocional, eh, y por ese motivo estamos viviendo esa situación y no podemos evitar eso, como lo que pasa con mucha gente que sufre dolor crónico, que siente dolor día y noche, todos los días, y es algo que eso no se puede modificar como tal, es decir, el hecho de que esté presente. Y es un poco lo que va a pasarnos a todos en distintos momentos de la vida. Me refiero no a dolor crónico, pero sí en distintos momentos la vida nos va a traer experiencias relacionadas a eso. Em, y esa sería la primera flecha, la flecha que yo no puedo modificar. Pero existe esta segunda flecha que es como nosotros nos enfrentamos a este dolor que es inevitable. Y
Y es más que nada lo que en el libro de Pema Chodrón, que el Johnny ha leído harto y que me ha motivado a volver un poco a él, habla un poco que sería el sufrimiento, como tienes el dolor y el sufrimiento. Y, y hay algo que dije, oh sí, que es lo que podríamos conversar entre los tres, es que menciona un poco que esta segunda flecha, este sufrimiento asociado al dolor, aparece cuando nos resistimos a él, cuando lo queremos evadir, cuando no lo aceptamos, eh, cuando estamos con mucha frustración por el tema o con mucha ira o con el no quererlo, todo lo que me implica a mí el resistirme con toda mi fuerza a no querer tener dolor. Y, y es algo súper complejo porque está en ese límite entre que está lo natural, que naturalmente como seres humanos vamos a querer no tener dolor, Em, pero para no herirnos emocionalmente, para no herirnos con esta segunda flecha, necesitamos ir aceptando el hecho de que esa situación está ahí. Y de ahí me encontré con una de las herramientas que he tenido yo como bien de mano, que es el tema de la autocompasión. Y la autocompasión, como la hemos hablado antes, ¿cierto? Tiene tres elementos. Uno es el mindfulness, que es tomar conciencia al momento presente, o sea, tomar conciencia de que existe dolor, pero a la vez hay otras dos posibles líneas de acción que uno podría tomar y hacer a cabo en esos momentos de difícil manejo del dolor, que nos pueden ayudar un poco a enfrentarnos y a ir aceptando y a no resistirnos, a que vaya como fluyendo. Y uno de ellos es, bueno, el ser amable y cariñoso con uno mismo, ¿cierto? Dos, podemos recordarnos que el dolor forma parte de la experiencia humana compartida. Y tres, prestar atención consciente a lo que a lo que es evidentemente el dolor con lo que trae cosas buenas y cosas malas. Entonces tenemos tres caminos, me enredé un poquito, pero tres caminos. Uno es el ser amable y cariñoso con lo que estoy pasando, o sea, el decirme ya, lamento que estés con esto en este instante, te abrazo, te acompaño, pido ayuda, todo lo que tenga que ver con el ser amable con uno en ese instante que está siendo difícil. El dos es recordarnos de que no somos los únicos que está pasando por un momento difícil o con un momento de dolor, que hay mucha gente en muchas partes del mundo, que incluso en este mismo instante pueden estar viviendo algo parecido. Y tres, tomar conciencia y prestar atención a lo que realmente está pasando. Y, y lo interesante de esto es que uno puede elegir cualquiera de las tres entradas y cada una de ellas te va a ir ayudando a ir hacia la otra y poder ir ocupándolos de a poco en el manejo. Entonces hay días en que va a ser más fácil ser más cariñoso con uno, pero van a haber otros días en que voy a necesitar recordarme de que no estoy sola y de ahí darme fuerza y darme cariño y sucesivamente. O incluso puede ser un día que estoy un poco mejor y que tengo la fortaleza de quedarme ahí observando un poco el dolor y viendo que hay más cosas aparte de lo que me incomoda. Así que eso quería hablar con ustedes porque en realidad
si bien ayuda bastante a las personas con dolor crónico, es súper amplio. No es solamente para ese tipo de dolor. Así que, ¿qué les parece? ¿Lo habían oído? No sé si John habrá llegado a ese capítulo aún o no. Em, Oye, pero está súper interesante para repetirlo y reforzar estos tres puertas de entrada, como decías tú, ¿cierto? Una es aceptar lo que está ocurriendo en este momento, ¿cierto? Si hay este dolor, acogerlo, aceptarlo, ¿cierto? Que el mindfulness, como decías tú, una segunda puerta, un segundo acceso, que es acoger amablemente eso que está ocurriendo, ser amable contigo misma o contigo mismo en esa situación, o con ese dolor que estás teniendo. Y la tercera puerta, este tercer portal sería recordar, pensar que hay otras personas en una situación parecida, y que por lo tanto no estás sola y no estás solo en lo que estáis pasando, ¿sí? Y que cualquiera de estos accesos, estos portales, tú los podrías utilizar en cualquier momento, dependiendo del momento en que te encuentres también, ¿sí? Está, está como bien potente, bien bonito. Johnny, tú, la Maca te preguntaba si había ya llegado por ahí No, yo creo que pero te vi también como asintiendo cuando la Maca decía, bueno, partimos por el tema del dolor crónico, pero parece que se amplía esto también a ser usado en otro espacio o quizás con cualquier segunda flecha. sí, eh, me da un poco de pudor salirme como de lo que está planteando la Maca. De verdad, Ya, porque claro, ella eh, plantea este tema y evidentemente es muy universal desde la perspectiva del mindfulness y la de meditación. Salen 10.000 temas de ahí. Como siempre nos pasa con lo demás. Como siempre ocurre. Entonces, claro, mientras hablaba la Maca, se me ocurrían muchas cosas. De hecho, cosas que acababa de ver, que estaba preparando mis clases para mañana y todo el tema. Eh, lo último que se me pasó por la cabeza, que a lo mejor para no, para no tirar la pelota tan lejos, y me corregirás, Maca, si lo ves de la misma manera. Bueno, tú también, César, obvio, po. Pero como la Maca está más implicada en lo que obviamente ella está tratando, que evidentemente a ti tú estás sufriendo una situación especial, ¿cierto? Que no le ocurre a todo el mundo, ¿verdad? Lo que ujú, yo me preguntaba, patudamente, eh, con tu permiso, es que mucha gente, innumerable, sí, millones de millones, eh, pueden sufrir dolores más profundos, incluso que el tuyo, que tú lo manejas, digamos, con algunas herramientas, ¿verdad? Sin tener ninguna dolencia, sin tener ¿a nada qué te- específico que le haya pasado. Me refiero a que el sufrimiento puede ser hiper intenso, súper, súper, súper intenso, solamente en la rumiación mental de cosas que no existen, po, ¿cachai? Puede ser un dolor psicológico horrible, o sea, un dolor psicológico horrible que te lleve a cualquier cosa, a tener una vida muy, 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 eh, muy complicada, muy sufrida, ¿verdad? Entonces, eh, creo que, creo que al final, no sé, esto es lo que se me pasa por la cabeza. Al final todos nacemos con determinadas dificultades, ¿cierto? Algunos con dificultades más severas que no ocurrieron, como lo que te ocurrió a ti, o mucho más severas, ¿cierto? Que te pueden dejar absolutamente invalidado en la vida o que te pueden acercar a la muerte en corto tiempo. Pero en realidad, no sé si llamarlo el disfrute de la vida o un poquito el navegar en las olas que te va dando la vida, tiene que ver con los recursos internos. Entonces, alguien que tiene muchas menos dificultades que tú puede sufrir mucho más que tú.
No sé si me explico al respecto. Eh, Eh, Creo que sí, pero igual me gustaría hacer como eh, nombrar un punto importante, es que el tener un dolor persistente o un dolor crónico no implica necesariamente que exista un daño en el cuerpo. Entonces, no se habla mucho del dolor psicológico como inventado, sino que lo que está experimentando la persona es dolor, punto, y lo está sintiendo. Y eso que siente es real. Entonces, y desde ahí el dolor es súper subjetivo. Y depende mucho de las experiencias que uno ha tenido. Eh, no sé, a mí incluso de repente me duele más pincharme el dedo como de la otra mano por un rato agudo que el que tengo todos los días ahí conmigo día y noche. Y viceversa, hay días que está la crisis muy alta y así, o por ejemplo, no sé, mujeres que han dado a luz, dicen que después de sufrir ese dolor, su umbral queda con otro nivel. Entonces, si uno no ha vivido algo y lo está viviendo por primera vez y es algo que yo me estoy enfrentando y puede ser que tenga pocas herramientas o por ese motivo estaba de tal forma un día me tocó experimentarlo así, eh, puede ser que efectivamente lo sienta muy terrible porque es mi primera experiencia o una de las primeras. sí, no sé si al escucharte, yo creo que no me expresé correctamente quizás, pero a lo que me refiero es que tú tienes un dolor objetivo, ¿verdad? Pero tú lo llevas de una determinada manera, lo manejas de una determinada manera. A lo que me refiero es que hay personas que pueden tener ninguna situación objetiva y vivir una vida con mucho mayor sufrimiento, o sea, la segunda flecha de lo que tú la llevas con un dolor objetivo. A eso es lo que me refiero. Eso es bien loco. O sea, yo creo que una persona que, exagerando, le quedan pocos días de vida, o sea, ya una situación máxima de potencial de sufrimiento, puede encontrar en esos días la claridad, la sabiduría, ¿cachai? Para vivir una vida mucho más plena que 80 años de otra persona que se la pasó en problemas, rumiando en problemas inexistentes y solo sufriendo. A eso es lo que me refiero, ¿no? ¿Puedo meter la cuchara en el... para hacer una distinción que a lo mejor puede ser didáctica, haciendo alusión al último capítulo que estábamos hablando con la Maca acerca de estos pensamientos eh, automáticos, que hay otro autor que más adelante me gustaría contarles que habla también de pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas, ¿ya? Em, y creo que lo traigo a colación porque, porque creo que puede ayudar a hacer esta distinción de qué es la segunda flecha, ¿cachai? Que lo hemos contado en capítulos de la temporada anterior. Así que invitamos a nuestros miles de escuchas que vayan ahí a ver el capítulo donde creo que es Johnny que cuenta además la historia de la segunda flecha, ¿sí? Creo que una Sí, versión sí. moderna de eso es lo que hablamos en el capítulo anterior acerca de estos pensamientos que le dice pensamientos irracionales, ¿cierto? Y él hace una distinción y dice, hay un momento A que es el hecho, lo que ocurre, ¿sí? Y del hecho que ocurre, tú haces una valoración, un juicio, ¿sí? Tú le das un significado a ese hecho. El hecho por sí mismo no es bueno, no es malo, ocurre. Pero tú le das la valoración a ese hecho, ¿sí? Y es lo que decían
los filósofos estoicos, ¿sí? O Epicteto. O sea, los seres humanos no sufrimos por los hechos, sino que lo pasamos mal por lo que pensamos acerca de los hechos, ¿sí? Que sería este momento B para Ellis. Yo entiendo así también la segunda flecha, ¿sí? Como lo que pienso, cómo evalúo el hecho, ¿sí? Lo que pienso del hecho, a las conclusiones a las que llego acerca de lo que yo soy a partir del hecho, ¿sí? Entonces, recuerdo que también hace algunos capítulos atrás hablábamos, ¿cierto? Y decíamos, ya, pero esta situación que ocurre, ¿es terrible? No, no es terrible. La situación es la situación. Que sea terrible o no, es el juicio que nosotros hacemos de la situación. Si hago el juicio de que es terrible, lo más probable es que sufra, porque lo estaré viviendo como, oh, qué terrible la situación. Y ahí tienes el sufrimiento. Y eso es lo que puede modificarse, no la situación, ¿sí? Entonces creo que el sufrimiento que nos invita a mirar el mindfulness y todo se refiere a ese tipo de sufrimiento. Sí, creo que Jody también se está refiriendo a eso con los ejemplos que está señalando. Entonces, creo que es importante también para la gente que nos pueda escuchar y que se pueda beneficiar de lo que está escuchando, justamente haciéndose la pregunta, ¿cuáles son los, la forma en que valoro los acontecimientos de mi vida? Y es una distinción que es difícil de hacer. Hoy día hablábamos de eso con algunos estudiantes y el estudiante decía, ya, pero cuando te pasa algo malo, espérate, espérate. No te ocurre algo malo, ocurre algo y tú le pones el juicio de que eso que ocurrió es malo. No es malo, per se. Ah, tenés razón, me decía, ¿verdad? Pero cuando te pasa algo bueno, no, espérate, no te ocurrió algo bueno, ocurrió algo y ya le pusiste el juicio de bueno, ya le pusiste la etiqueta súper rápido, es inmediato, ¿sí? Es demasiado rápido ese proceso de significación de la experiencia, ¿sí? Es casi automático. No por eso real, no por eso correcto, no por eso eh, sano, digámoslo. ¿Sí? ¿Puedo decir algo antes de pasarte la pelota, Maca? No. Lo ¿Viste? siento. Era lo que conversábamos, César. Tú lo Sabía dijiste. que esto No, iba a no. ocurrir. Te lo advertí. Es la Qué fama. Ya no es la misma. Ya no es la misma. Te vamos a agarrar para el chuleteo eternamente con esto, Maca. Lo sé, lo sé. Oye, no, solamente una cosa, voy a tratar de ser breve porque, bueno, en fin. Eh, sí, o sea, lo que tú dices es así, y lo entendemos, César. Y creo que en la gran mayoría de los eventos es así, ¿cierto? Es como un principio, se entiende así. Pero puede, al llevarlo a la vida cotidiana, ¿cierto? A lo pedestre, si hay cosas, a la mayor parte de los seres humanos, excepto que seamos muy disociados, sí, si se nos muere un familiar, ¿cachai? No es un hecho que nosotros interpretamos, ¿cachai? Es dolor, ¿verdad? Es como la primera flecha. La primera flecha es dolor, ¿cachai? La segunda flecha es cuánto le damos vuelta a lo que sí nos ocurre. ¿Por qué quiero hacer esta distinción? No, de- diferenciando lo conceptual de lo cotidiano, porque creo que también se puede generar la expectativa de que a través de ir adquiriendo ciertos conocimientos, cierta sabiduría, ¿cierto? Bueno, voy a quedar como teflón, po. O sea, lo que me van a ocurrir cosas terribles y no son terribles porque en realidad no son terribles porque depende de cómo yo las interprete.
¿Cachai? Yo creo que también está ese peligro al plantearlo de esa manera, que, insisto, desde lo conceptual lo entiendo y lo comparto, digamos. ¿Cachai? ¿no? Em, o sea, es que si pensamos que en la vida hay dolor y alegría, evidentemente, o sea, como que... pero a mí me quedó dando vuelta el hecho de que a lo mejor la segunda flecha puede ser sentirse más, que eso es lo que entendí que querías decir, Johnny, antes, como sentirse más profundamente eh, sufrido, ¿o no? Como con, con más afecciones negativas, con más dificultades aún a veces. eh, y eso en realidad es bien loco, es verdad. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, de que ese hecho más objetivo empieza a tener esa connotación más mala y nos empezamos a envolver eh, en ese círculo donde al final nos cuesta ver un poco con más perspectiva. Y es ahí también donde lo que los invitaba a ver desde la compasión, desde la autocompasión, las puertas. Porque al poder yo tratarme con cariño y decirme, ya sí, estoy sufriendo, estoy teniendo segundas flechas, me abrazo, me quiero, y de ahí voy a poder dar espacio y perspectiva para después ir tomando decisiones que sean más saludables para mi bienestar. Em, Porque ante situaciones que son desagradables, difíciles, dolorosas, tendemos a ponernos muy en el centro. Es parte es como, me refiero a que empiezan todos estos pensamientos más automáticos de siempre yo, porque yo, de nuevo esto, em, Me pasan estas cosas a mí, estoy injusto. ajá. Mm, Y es por eso que también la puerta de entrada de la humanidad compartida ayuda, mm, porque también nos permite uf, ampliar la perspectiva. Eh, y cuando empecé a leer esto, lo leí varias veces en estos últimos días. Decía, oh, chuta, en realidad son distintas puertas de entrada, como en que yo mi puerta de entrada como que para mí se me hace más fácil es la de tratarme con cariño en el primer momento, porque me da fortaleza a mí como persona personal. Eh, pero también yo creo que no estaba preparada como para empezar a ver las otras puertas y me di cuenta al reflexionar ahora último que no, claro, pues hay momentos en que sí ocupo las otras puertas y no estaba siendo tan consciente de que estaba aplicando esas puertas. Eh, y al final es eso, me gustaría como invitar a ver si podemos ir aplicando de a poco eso, de qué es lo que hacemos cada uno, como en distintos momentos. mm. Y ese silencio. César, por favor, di algo. Sí, que estaba pensando varias cosas, ¿cachai? Justamente cuáles son las los portales que yo ocupo, ¿cierto? Preferentemente, o si no lo ocupo, o cuándo no los ocupo, ¿sí? Eh, y me quedé un poco más en silencio porque me di cuenta también de que parece que últimamente yo he ocupado poco esos portales y he ocupado otra herramienta que no me ayuda mucho, que es la autocrítica, ¿sí?
como contraposición a la autocompasión, ¿sí? Eh, t- si bien la crítica o la autocrítica te puede ayudar a crecer, ¿cierto? A mejorar en algunos aspectos, también esa autocrítica se puede transformar a una cosa más, a un diálogo interno muy eh, punitivo, culpabilizador, ¿cierto? Agresivo. Em, y claro, la autocompasión es relacionarte contigo misma, contigo mismo, con lo que te está pasando de manera bien, bien amable. ¿Sí? Y que encuentro que eso es algo que hace falta mucho y que nadie te enseña a hacer a ser amable con lo que estás sintiendo. ¿Sí? Y creo que a mí en lo particular me gusta mucho la autocompasión y, y creo que de esa manera, a través de la autocompasión, por lo menos para mí ha sido mucho más claro el poder cambiarle la significación que yo le he dado a ese evento. ¿Cachai? Mm, Es bien curioso ese que, ya, porque una vez que te das cuenta que le has dado un significado a una situación, ¿cómo le cambias esa, cómo le cambias el signo? ¿Cómo le cambias la valoración? Y creo que pasa por ese proceso de sentimiento, de la autocompasión. Y a lo mm. mejor es muy teórico lo que estoy diciendo, pero ya la maca nos hará otra meditación como aquella, ¿cierto? Y ahí nos enseñará un poco mejor para ver este tema de la autocompasión. Ujú. No, yo no lo siento para nada teórico. A mí, hablando, eh, creo que no he hecho en este tiempo ninguna práctica de mindfulness como facilitador, o no he terminado ningún podcast de los nuestros, que estamos entre amigos incluso, sin decir, oh, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije lo otro? Ah, mi mente funciona de esa manera. Y Mm, tengo que aplicar la autocompasión, o si no, es una locura. Eh, Así funciona mi cabeza. mm. O sea, hablábamos en un principio de la temporada como de la agresividad, ¿cierto? Y esa agresividad muchas veces está dirigida hacia nosotras o nosotros mismos. Mm. Entonces creo que lo que nos invita a la maca es muy potente. El silencio tenía que ver con eso, con esa Gracias. asociación de múltiples aplicaciones. Bonito. Mm. No, y de Gracias. hecho siento que todavía estamos como al debe con las personas que nos pueden escuchar de cómo transmitir mejor esta autocompasión. Te voy a decir algo más acá, justo te interrumpí. No, que gracias por escucharme y por acoger el tema. Eh, Creo que es algo como bien humano y que pasa todos los días en muchos momentos. Y, y es algo que podemos practicar todos los días. Me acuerdo que en esa parte del libro aparecía y dice como que el mejor momento para, como para practicar, para empezar a practicar esto, es justamente ese momento que tú crees que no es el momento. Mm, Cuando crees que no tengo que esperar a que pase algo más para mm, que pueda empezar a aplicarlo. mm. Y en realidad no, con cosas tan pequeñas o cosas más graves, más grandes, digo, eh, está ahí, como... Sí, como que no hay que esperar, lo voy a decir en buen chileno, no hay que esperar a estar para la cagada para empezar a practicar. O sea, es, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no eres tú, ¿quién? Esto es ahora.
Mm. Oye, Imagino. ¿cómo quedó para adentro Johnny, ¿cierto? Y que para adentro, de verdad que Johnny está reformulando toda su clase para mañana. No, mañana sí, ya. Mañana pues, va a llegar a su clase a decir, ya, hoy día autocompasión. Tu Claro, autocompasión, tu autocompasión. es, es. No, es que tienen mucha razón. Yo creo que justo estaba viendo un video antes y que hablaba mucho de la aceptación, de la aceptación de, de las cosas que nos ocurren día a día. En las cosas que nos ocurren día a día, creemos que no están bien o lo que sentimos, las cosas desagradables que nos pasan, las cosas agradables, pero las cosas que no nos gustan tanto. Esto es como del día a día. Es como todo el rato, es todo el rato sentimos, nos pasan cosas y todas esas cosas constituyen nuestra vida. Y la aceptación de eso, de que esa es nuestra vida y es esa, ¿cierto? Y no hay otra, que parece una cosa tan obvia de decirlo, que realmente con la práctica se logra el entendimiento y la profundización. De esas cosas simples como eso que acabo de decir. Eh, lo que para mí es muy heavy. Para mi experiencia y mi práctica es muy heavy. Pucha, parece que me quedé pegado un segundo. Oigan, amigas y amigos, parece que estamos llegando al final de nuestro capítulo de hoy. Yo tengo unas ganas de quedarme, pero eh, pese a lo doloroso que pueda ser, Una tenemos que doble llegar al final de flecha, nuestro tenemos que llegar al final de nuestro capítulo. todo se ¿Sí? acaba. Es una... Oye, y este es un tema muy interesante, ¿cierto? Que espero que volvamos en otro momento y ojalá podamos invitar a Ricardo, porque Ricardo también sabe harto de este tema, entonces él también nos puede orientar mucho mejor acerca De hecho, de cómo abordarlo, cómo entenderlo, ¿cierto? En cómo ir, quizás cómo ir eh, ingresando a través de estos portales que nos señalaba la Maca. Así que, Johnny, Maca, un placer, como siempre, compartir, conversar, saber de usted, ¿cierto? Y utilizar el podcast como excusa para juntarnos y conversar de estos temas que yo considero tan necesarios, ¿cierto? Imagino que ustedes también. Así que les agradecemos a todos y todas las personas que nos escuchan, están ahí. Háganos sus comentarios en, en YouTube, ¿cierto? Y pónganle ahí. Y yo me sumé después de que Johnny prometió el regalo del viaje y vamos a ver ahí de qué manera le hacemos llegar No hagamos una campaña, otra campaña que nos convenga más, pues César. Por No sé, a favor. mí la campaña me conviene, si tú vas a No, pero quedar mira, escúchame, esta te conviene más. Por en la bancarrota. favor, por favor, la gente que nos vea, pónganle me gusta no solo al video de la maca. Ay, señor. toca Johnny tiene, aceptar de que el bullying es parte saludable, una parte sana, no sé cómo, pero parte sana de nuestra relación. bueno, digamos sí, Maca, que digámosle que hay una parte sana en eso del bullying. Ya, pero no, pues hagámosle promoción a Johnny. Johnny fue a Taiwán a grabar una meditación. No lo hace cualquiera, ¿cierto? Está en Taipei, ¿cierto? Y ahí grabó una meditación. Así que, por favor, póngale me gusta a la meditación de Johnny también. Muy bien. Ya, pues chiquillos, un abrazo A ustedes grande, también, que estén cariños. muy bien, Abrazos. Que estén bien. que tengan un buen resto de semana. Abrazos. Chao, chao.